Bienvenidos a Esperanza de Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un grato honor compartir con ustedes las clases de Ven, Sígueme. En esta oportunidad vamos a tocar el libro de Éter, los capítulos de 12 al 15. Soy el hermano Salguero y los invito a que puedan, juntamente con nosotros, aprender acerca de estas grandes verdades. Las profecías de Éter a los jareditas fueron grandes y maravillosas. Él les habló de todas las cosas desde el principio del hombre. Vio anticipadamente los días de Cristo y la nueva Jerusalén en los últimos días. También habló de la esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Pero los jareditas rechazaron sus palabras por las mismas razones que el pueblo rechaza a menudo las profecías de los siervos de Dios en la actualidad, porque no las ven. Se requiere fe para creer en las promesas o amonestaciones acerca de cosas que no podemos ver, así como se requirió fe por parte de Éter para profetizar cosas grandes y maravillosas a un pueblo incrédulo. Se requirió fe por parte de Moroni para confiar en que el Señor podría tomar su debilidad en escribir y convertirla en una fortaleza. Esa es la clase de fe que nos hace seguros y firmes, abundando en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios, y es la clase de fe por la cual todas las cosas se cumplen. Moroni relata las maravillas y los milagros que se efectúan por medio de la fe. Justamente en el versículo 6 habla de ello. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. La fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, con lo conocido, por lo cual proporciona una base para creer. Pero la fe redentora se debe ejercer antes, por medio de experiencias venideras, por lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para lo milagroso. La fe rigurosa, la que mueve montañas, como la fe del hermano de Jared, esa fe precede al milagro y al conocimiento. Él tuvo que creer antes de que Dios hablase, tuvo que actuar antes de que la capacidad para llevar a cabo la acción llegara a ser evidente. Tuvo que entregarse por adelantado a toda la experiencia antes del primer tramo de su realización. La fe en Jesucristo es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir, tanto en el futuro cercano como en el lejano. Y el versículo 27 de este capítulo habla de una escritura muy conocida por todos nosotros, y dice lo siguiente: y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. En este versículo el Señor nos está mostrando tres principios básicos, como son la debilidad, la humildad y la gracia. La debilidad llega a los hombres y las mujeres mediante la caída de Adán. El cuerpo físico y la mente son propensos a las enfermedades y el deterioro. Nos encontramos sujetos a las tentaciones y a las dificultades, y cada uno de nosotros experimenta sus propias flaquezas. No obstante, el Señor nos enseña que en la medida en que acudamos a Él con humildad y fe,
Él nos ayudará a convertir nuestra debilidad en fuerza. Basta con su gracia para hacer realidad esa transformación que nos eleva por encima de nuestras propias capacidades naturales. De modo muy íntimo, experimentamos la forma en que la expiación de Jesucristo vence los efectos de la caída del hombre. En los versículos que voy a nombrar, el Señor nos habla de su amor que es la caridad. En los versículos del 33 al 37, el Señor dice lo siguiente: y además recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar como objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Por lo que sé, por esto, que has dicho que si los gentiles no tienen caridad por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, sí, aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido aún hasta sentarte en un lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. El Salvador demostró la caridad perfecta o el amor sacrificado cuando entregó su vida y llevó a cabo la expiación por cada uno de nosotros. Debemos orar para ser llenos de este amor a fin de heredar la vida eterna. La caridad verdadera se adquiere y se incorpora a nuestro ser. Y cuando la virtud de la caridad se graba en nuestro corazón, nunca más volvemos a ser los mismos. Esto hace que el solo pensar en menospreciar a los demás sea repulsivo. La caridad es aceptar las diferencias, debilidades y faltas de los demás. Es tener paciencia con alguien que nos haya fallado. Es resistir el impulso de sentirnos ofendidos cuando alguien no hace las cosas de la manera en que nosotros hubiésemos querido. La caridad es rehusar a aprovecharnos de las debilidades de otros y estar dispuestos a perdonar a alguien que nos haya herido. La caridad es esperar lo mejor los unos de los otros. Y siguiendo con este mismo capítulo, el versículo 41, nos habla el hecho de permanecer fiel, activo en la iglesia. Y ahora quisiera exhortarlos a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que dan testimonio de ellos, permanezca en vosotros para siempre, jamás. El verbo permanecer equivale a quedarse en un determinado lugar o mantener una determinada posición. Según este contexto, significa quedarse, pero quedarse para siempre. De tal motivo que nosotros hemos hecho un convenio con el Señor. Y por ese mismo convenio debemos ser fieles a Él para siempre. No por el momento, sino siempre. Y el capítulo 13 habla acerca de la Nueva Jerusalén. Y es interesante este capítulo porque en él se describe al gran vidente que era Éter. El Señor le mostró muchas cosas maravillosas, entre ellas el establecimiento de una nueva Jerusalén, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Prestemos atención a lo que dijo Éter acerca de la Nueva Jerusalén y de que era el sitio de la Nueva Jerusalén que descendería del cielo y el santo santuario del Señor. O sea, la Nueva Jerusalén será o sería el santo santuario del Señor. Después dice, he aquí, Éter vio los días de Cristo y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra. Y habló también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de donde leí habría de venir, que después que fuese destruida, sería reconstruida una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad, pero será reconstruida y llegará a ser una ciudad santa del Señor, y será edificada para la casa de Israel, y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo. Aquí dice, estos versículos dicen que será edificada en el continente americano. ¿Para quién? Para el resto de la posteridad. ¿De quién? De José. Y prosiguiendo, nos dice que de manera que el resto de la casa de José se establecerá sobre esta tierra y será la tierra de su herencia. Y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más hasta que llegue el fin, cuando la tierra deje de ser. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Entonces la nueva Jerusalén será una ciudad semejante a la Jerusalén edificada por el Señor en tiempos antiguos, y que permanecerá hasta que la tierra sea celestializada. Y entonces viene la nueva Jerusalén, y benditos son los que moren en ella, porque son aquellos cuyos vestidos son hechos blancos mediante la sangre del Cordero, y son ellos los que están contados entre el resto de los de la posteridad de José, que eran de la casa de Israel. O sea, será una ciudad santa. ¿Para quién? Para los puros de corazón y para los justos. En el día de la regeneración, cuando todo sea renovado, habrá tres grandes ciudades santas. Una será la Jerusalén antigua, que será reconstruida según la profecía de Ezequiel. Otra será la de Sion de Enoch, que fue arrebatada de la tierra cuando Enoch fue trasladado, lo cual también se restaurará. Y la ciudad de Sion, o sea, la nueva Jerusalén, que la simiente de José construirá aquí sobre este continente americano. Y el versículo 15 del capítulo 13 habla de la gran destrucción de este pueblo jaredita, y que cuando se alejan del Espíritu del Señor, llega la catástrofe sobre un determinado pueblo. Y sucedió que en este mismo año, y que lo echaron de entre el pueblo, empezó una guerra muy grande entre el pueblo, porque hubo muchos que se levantaron, por los cuales eran hombres poderosos, e intentaron destruir a Coriantum por medio de sus secretos planes de iniquidad, de que ya se había hablado. Coriantum y Chis permitieron que todos sus seguidores fueran muertos y sin antes dar fin al conflicto. No podemos comprender en toda su magnitud el error de esta batalla final entre los jareditas, en la cual aún a las mujeres y a los niños les fueron dados armas y se les envió a luchar. Esto fue algo inaudito. Esto nos indica un cuadro ilustrativo de lo que llegan a ser las personas cuando el Espíritu del Señor las abandona y dejan de contender
con ellas. Apreciados hermanos, esta es la historia final de destrucción que el pueblo de Jared experimentó a través de primero desarrollar fe en Jesucristo y luego de volverse a la iniquidad, dejando muy en claro que las combinaciones secretas son la consecuencia de la caída de los pueblos. En nuestra actualidad está haciendo algo parecido. Los gobiernos tienden a aprovecharse del pueblo, de los débiles, tienden a enriquecerse a manos del trabajo del pueblo. Y eso es lo que no requiere el Señor, ¿no? Sabemos que la política es buena, pero la política la convertimos justamente en mala cuando actuamos de mala manera, no con la actitud de servicio a los demás. Apreciados hermanos, me causa mucha tristeza el hecho de que el pueblo de Jared, un pueblo que fue bendecido a través de la fe que ejerció en nuestro Padre Celestial y Jesucristo, fue un pueblo grandioso, bendecido, pero también la tristeza y la experiencia que dejaron porque se apartaron de las vías del Señor, se alejaron del Espíritu de Dios, hasta que como consecuencia de ello llegó lo que tenía que acontecer, su destrucción definitiva. Yo sé que nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que seamos felices en esta tierra. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Y realmente ese es el gozo que debemos existir, no dejando de lado de que hemos venido a esta tierra a servir al Señor. Primero a perfeccionar todas las debilidades de nuestro cuerpo, pero sobre todo servir al Señor. Que nuestro Padre Celestial ponga en sus corazones ese principio que tiene nuestro Señor Jesucristo, el de servir a los demás, ¿no? Servir con ese amor con el que sirvió Jesucristo, aún hasta dar su vida por nosotros. Yo sé estas grandes verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.